Buenos días. Espero que estéis en forma después del día de campo de ayer. Hay mucho de la palabra por descubrir, mucho de nuestro Dios por meditar y por considerar para nuestras vidas, puesto que a medida que nos acercamos a Él, en la medida que estamos cerca suyo, que estamos cerca de su palabra, que su Santo Espíritu nos ilumina y nos habla, es en la medida en que nuestras vidas se transforman y somos capaces de cantar estas palabras, estas letras de estas canciones. La música es preciosa. La letra habla de algo paradójico, algo que no somos capaces de explicar muy bien. Lo que pasa es que somos capaces de experimentarlo y el Señor nos ha dado también de su parte la gracia de poder creerlo y de poder vivir de acuerdo con ello. El Evangelio de la soberanía de Dios, el Evangelio en el que la buena noticia es que el Dios creador del universo es también el Dios salvador de cada uno de nosotros, y también de que el Dios creador de cada uno de nosotros es el Dios que nos va a usar, nos está usando si nos dejamos, para que otros puedan conocerle y para que otros puedan amarle y descubrir justamente el amor que tiene por nosotros. Y cómo ese amor se ha plasmado en una obra, no solamente en un plan, sino en un plan que se ha ejecutado, que se ha dado ya a conocer y que se ha producido. Y es el plan de salvación personal de cada uno de aquellos que se acercan a la cruz de Cristo Jesús. Y esta mañana tenemos un pasaje un poquito largo para considerar. Solamente vamos a tener la lectura de una parte de ese pasaje y luego iremos moviéndonos por algunos capítulos, algunos versículos más de los que vamos a leer. Pero quería que leyésemos juntos el capítulo 37 del libro de Isaías. Sabéis que estamos intentando descubrir en Isaías justamente dónde están los pasajes en los que se presenta la buena noticia de manera más evidente, de manera más contundente. Y creo que al principio de empezar a considerar el libro de Isaías hablábamos de que hay como tres partes en las que se nota que hay pequeños cambios de tema central en el libro de Isaías, y justamente hoy vamos a ver un pasaje en el que termina la primera parte, el libro del rey, y un pasaje en el que comienza la segunda parte, el libro del siervo. Así que los capítulos 36 y 37 serían el final de la primera parte del libro de Isaías, y los capítulos 38 y 39 el comienzo de esa segunda parte. Pero nosotros no nos vamos a ir por las ramas con asuntos muy técnicos, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a leer justamente en el último capítulo de esa primera parte del libro de Isaías, en el capítulo 37, empezando en el verso 10. Isaías capítulo 37, verso 10. Vamos a leer el final del versículo 9. Al enterarse de esto, envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbayán, o el de Jena o Ibá? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó.
Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, como tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de tu mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus siervos a insultar al Señor, diciendo: con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos. Cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuánto ruges contra mí. Porque has rugido contra mí, y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Palabras de Isaías, dice: esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comeréis lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembraréis y cosecharéis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo, Esar-Jardón, lo sucedió en el trono.
Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, ¿verdad? Hablaba Beni de cómo cambia el tiempo, qué preciosos están los cielos y cómo cambia el tiempo. Qué dos maneras distintas de ver la misma realidad, ¿verdad? El que confía en el Señor se puede relajar viendo cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. El que no tiene en quién confiar no se puede relajar pensando en lo que las tormentas pueden traerle. El que confía en los gobiernos humanos, en el partido en el poder, pues de una semana para otra teme. El que confía en que los reinos y los gobiernos están bien asentados y toman nota y toman decisiones por su cuenta y son soberanos, en momentos en que en una semana todo cambia, puede que se le vengan abajo muchas certidumbres, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? El que tiene trabajo y está confiado en el Señor actúa de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, para agradarle. Y no le preocupa lo que le puedan hacer los hombres. El que no actúa de acuerdo con la voluntad de su amo, de su jefe, de su empleador, y bajo la amenaza de perder el trabajo, seguramente hace cosas que sabe que no están bien. Miles de ejemplos podemos tomar en cuanto a nuestra seguridad, nuestra confianza y la soberanía de nuestro Dios. La pregunta en esta mañana es si nuestras vidas reflejan esto que cantamos cuando hablamos de que Él conoce absolutamente todo, Él gobierna absolutamente todo, a Él no se le escapa nada. Leemos en los Evangelios que incluso ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su permiso. La pregunta esta mañana, con este pasaje que tenemos delante y lo que vamos a ver alrededor, tiene que ver con si el Evangelio, la buena noticia de Dios en Cristo Jesús, ha causado en nuestra vida la suficiente mella, el suficiente agujero, la suficiente base, el suficiente cimiento como para que nuestras vidas descansen en ese sacrificio. Nuestras vidas descansen en que están escondidas en Cristo, como dice también la palabra, y nuestras vidas estén llenas de esa certeza. Dice la palabra acerca de el rey Ezequías, que es el protagonista, uno de los protagonistas de nuestra historia de hoy, que era alguien que había tomado decisiones importantes en su vida. El mismo nombre de Ezequías significa Dios es mi fortaleza. Ezequías, no sé si es muy familiar para muchos de nosotros. Os doy unas pinceladas solamente para que nos situemos en quién fue este hombre. Era hijo de Acaz, un rey nefasto, un gobernante que gobernó de una forma que posiblemente si alguien lo hubiera diseñado a propósito no le hubiera salido tan en contra de lo que era la voluntad del Dios que decía representar en su pueblo. Acaz había cancelado por completo el culto a Dios de los hijos de Judá y de Israel. Acaz había cerrado las puertas del templo. Acaz se había olvidado por completo del Dios que le había puesto en ese trono. Acaz había buscado agradar a otros pueblos de alrededor, se había hecho alianzas con ellos para poder tener más seguridad y que su reino no se conmoviera, y además justamente para eso había hecho que todos los diosecillos de madera y piedra, como dice aquí este pasaje, estuvieran en lugares altos, en lugares donde se les viera bien. Y si algo se adoraba en esa tierra de Judá durante tantos años en los que reinó Acaz, era a esos diosecillos. Y por eso, ahora cuando leamos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 29, vamos a descubrir qué es lo que decidió hacer el hijo rebelde de Acaz, el hijo que le salió a Acaz
pues justo al revés de como a él le hubiera gustado que saliera su hijo. Acompañadme a este capítulo 29 del segundo libro de las Crónicas, que nos habla justamente de las decisiones que había tomado Ezequías. Ezequías empezó a reinar, mientras lo buscamos os voy contando, empezó a reinar con 25 años y su reino duró 29 años. Sin embargo, él no sabía cuánto tiempo tenía como rey, por lo que había hecho su padre. Podría pensar que a lo mejor la dinastía se iba a ir apagando porque él tenía la convicción de que el Dios al que su padre había insultado, el Dios al que su padre había menospreciado, pudiera estar quizá enojado con su pueblo y venía por medio de los profetas alguna palabra muy clara acerca del futuro de Israel. Y sin embargo, sabiendo todo esto, teniendo esto en mente, este hombre, Ezequías, apenas llegó al trono, fijaros lo que hizo. Segundo de Crónicas 29, verso 1. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. El mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: «Levitas, escuchadme, purificaos vosotros y purificad también el templo del Señor, Dios de vuestros antepasados, y sacad las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel». Y da la explicación de por qué les había ido y por qué les iba a ir tan mal en el futuro. Por eso la ira de Dios cayó sobre el pueblo, ¿verdad? Pero él no se queda quieto y se queda como pasivo ante lo que venía, sino que justamente lo que hace es animar a su pueblo a que cambie de actitud. Y este hijo de Acaz justamente estará por siempre en estas crónicas y en este libro de Isaías como alguien que le dio honra a Dios con todo en su contra, con todo en su contra. Además de restituir el culto al Señor y eliminar todos los lugares con ídolos y rituales paganos, también arrancó con la celebración de la Pascua. Llevaban sin celebrar la Pascua ni se sabe el tiempo. Y él invitó, lo vemos un poquito más adelante, en las crónicas también, invitó a todo Judá e Israel a que se juntaran a celebrar la Pascua. Fue alguien que realmente intentó una revolución importantísima en el pueblo de Israel. ¿Y por qué estamos considerando hoy a este rey Ezequías? Porque justamente en el libro de Isaías, que es donde estamos meditando en estos días, es donde encontramos que Dios es auténticamente el soberano, que no hay nada que le escape. En los profetas está previsto y está anunciado cómo los reyes y cómo Asiria iba a barrer del mapa prácticamente a Israel y a Judá. Está explicado. Los profetas ya lo estaban anunciando hacía tiempo. La rebeldía que había en el pueblo de Israel contra su Dios era tal que lo único que realmente les había mantenido hasta entonces vivos e independientes les iba a abandonar, que era justamente la gracia de Dios. Estaban a punto de experimentar lo más parecido a lo que nosotros llamamos el infierno, la aniquilación, la separación completa de su Dios. Ese pueblo que refleja a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que están afuera, ese pueblo había sido objeto de la gracia del Señor. Había sido librado de Egipto
había sido librado de la esclavitud, había sido sacado de Egipto con hechos portentosos y maravillosos. Y Dios les había dado un lugar, una tierra, una manera de vivir, un estilo de vida que se diferenciaba de todos los demás. ¿En qué se diferenciaba? Solamente en una cosa. Y es que ellos confiaban y ellos tenían por Dios al Dios verdadero. No hay otro objetivo en el Antiguo Testamento que presentarnos a un pueblo, a un grupo de personas que han recibido de parte de Dios toda la revelación, toda la gracia, todo el poder que se puede manifestar a unas personas concretas, a un pueblo concreto. Y también el mensaje del Nuevo Testamento, y aquí en Isaías lo vemos muy claro también, es decir, a pesar de todas esas evidencias, a pesar de todo lo que uno puede ver de Dios, el problema de la fe del ser humano no descansa en las pruebas objetivas que tenga. El problema de la fe del ser humano descansa, o mejor dicho, depende de su abandono a ese Dios. Si uno no consigue entender que puede confiar en el Dios soberano, que puede descansar en el Dios que maneja los hilos de la historia, uno no puede tener fe, por más pruebas que le den. Al Señor Jesús, en una ocasión, o en varias, le estaban pidiendo señales, le pedían señales los religiosos de la época. Y él decía, ¿es que no veis las señales que estoy haciendo? Por muchas señales que yo haga, no vais a creer en mí, porque la fe en Cristo, la fe en el Dios Todopoderoso, en nuestro Padre Celestial, no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros podamos decidir. Nosotros no vamos a decidir creer. Y es fuerte que tengamos que descubrirlo, algunos, en distintas fases, en distintos momentos de nuestras vidas. En muchas ocasiones pensamos que nuestra salvación está en nuestras decisiones, en nuestra potestad, en nuestro libre albedrío. Y Dios va a usar ese libre albedrío, Dios va a usar esa libertad para que tomemos decisiones, pero nuestra fe no descansa justamente en nuestro libre albedrío, sino en la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Hemos leído, ¿no?, cómo hay una oración de Ezequías hacia Dios, diciéndole, tú eres el soberano, tú eres el santo, tú eres el creador. Nosotros estamos recibiendo un mensaje que ahora vamos a leer de que eres exactamente lo contrario. Te pedimos que te manifiestes por amor a ti. Dependemos de ti. Capítulo 36, uno antes de lo que hemos estado leyendo al principio. Que nos cuenta de dónde viene esta historia que hemos leído, ¿no? En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo de lavandero, salió a recibirlo Eliaquim, hijo de Gilcás, que era el administrador de palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf. El comandante en jefe del rey Sennacherib de Asiria les dijo, decida Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas son solo palabras sin fundamento. ¿En quién confías
que te rebelas contra mí? El estilo de Asiria y del rey Senaquerib era llegar a los pueblos con un ejército enorme y hacerles ver que si no se rendían por las buenas, se iban a rendir por las malas y que les convenía no probar. Las crónicas de Senaquerib, justamente, que se descubren en algunos lugares estratégicos por especialistas en arqueología, cuentan cómo adornaba las entradas y las murallas de las ciudades que conquistaba con las cabezas de sus enemigos. Cómo adornaba con una especie de cruces las entradas a las ciudades que conquistaba con dice literalmente, los pellejos de las personas que se habían resistido a su conquista. Es decir, los despellejaba vivos, pero con la forma misma, pues sin perder la forma de persona, y los colgaba de cruces a las entradas, en las avenidas de esas ciudades. El rey de Asiria, Senaquerib, el que está amenazando aquí al pueblo de Ezequías, especialmente está amenazando la ciudad de Jerusalén, puesto que ya había conquistado otras 46 del reino de Judá, era alguien despiadado, hasta tal punto que cuentan algunos cronistas que se ruborizaban, que se emocionaban al intentar describir la crueldad que este rey usaba con sus enemigos que se le resistían. Es decir, lo que tiene Ezequías delante de sí no es un político así, un poco de estos que no se sabe si van o vienen, ¿no? que tienen esta característica que no se sabe muy bien por dónde van a salir. No, Ezequías sabe con quién se está enfrentando. Y aquí, en esta primera vez que Senaquerib se dirige a él, le hace una exposición de aquello en lo que él confía para que Ezequías se desmorone. Se le baje esa especie de fe que dice que tiene. Y seguimos leyendo aquí en el versículo 6, dice: mira, tú confías en Egipto, porque todas las naciones de alrededor estaban haciendo alianza para que Asiria no siguiera avanzando, ¿no? Era un imperio de estos que van destrozándolo todo por su cuenta, y algunos confiaban en que Egipto podría vencer y podría hacer frente a Asiria. Y entonces algunos de los reyes de Israel y de Judá pues, intentaron entablar relaciones con esos grandes imperios. Dice: tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si tú me dices: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciendo a Judá y a Jerusalén: debéis adorar solamente ante este altar? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos, y si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos, ¿cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor, si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si fue él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. O sea, la estrategia de este funcionario de alto rango, del rey Senaquerib, era minar hasta tal punto la confianza de Ezequías. Además, no lo vamos a leer porque sería muy largo, pero todo eso lo dice delante de las murallas de Jerusalén, donde están todos asomados y escuchando lo que hay, todos los soldados, para que todo el mundo se quede absolutamente anulado, absolutamente bloqueado por el miedo, por el pánico, por el terror. Y vemos que en ese caso Ezequías acude a Isaías, ¿no? y le dice: ora por nosotros, ¿no? Isaías le da una palabra. Y cuando hemos leído en el 37 es la segunda vez que esto está ocurriendo. Y ya Ezequías no hace lo mismo con Isaías, sino que va directamente al Señor. Y desesperado,
o mejor dicho, muy esperado, le pide al Señor que les salve. Yo no sé cuál es la situación de tu vida hoy, a día de hoy, no lo sé. La situación de nuestra vida en general suele oscilar bastante y en general también suele depender bastante de nuestra confianza en el Dios soberano, en el Dios que, como hemos visto aquí en el capítulo 37, en la lectura que hemos tenido al final, le pone a Senaquerib, en este caso, el emperador de Asiria, lo pone en su sitio. Y le dice: yo conozco quién eres, tu sentarte y tu levantarte, y yo te voy a hacer que vuelvas por el camino que has venido. No vas a tocar a mi pueblo, no vas a tocar a Jerusalén, ni una flecha vas a lanzar contra ella, porque yo así lo he planeado y yo así lo he decidido. Pasajes como este capítulo 37 deberían ser, al menos yo me he hecho el propósito de que estén mucho más presentes en nuestras vidas devocionales. Pasajes como este nos hacen recordar que nuestras vidas están en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso. Que nuestras vidas están en las manos de aquel que le dio a su Hijo amado el encargo de pagar por nosotros en la cruz la justicia que merecíamos. Pasajes como este nos hablan de que en buena medida o en toda medida lo que nosotros por las mañanas sentimos, cómo nos ponemos delante de la vida, cómo nos ponemos delante de nuestro trabajo, de nuestra familia, de aquellos que nos aman, de aquellos que no nos aman, de aquellos que van a por nosotros, va a condicionar justamente lo que por nuestra parte vamos a poder disfrutar o no de ese Dios que es soberano. Dios es la nueva esperanza de cada uno de nosotros, como lo fue en ese momento de Judá e Israel. La historia de Judá y la historia de Israel nos hablan mucho de cómo Dios hace planes y los cumple. Y la historia de la salvación en Cristo Jesús nos habla exactamente de lo mismo. Lo único que tenían que pasar unos años, unos siglos, para que Dios se fuera revelando cada vez de una manera más cercana y más inequívoca acerca de su soberanía, la manera en la que Él gobierna este mundo y nuestras vidas individuales. Es difícil conectar todo esto si no es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios que se manifiesta de manera soberana, de manera inequívocamente poderosa, es también el Dios que era el Dios de Ezequías, que le dice a Ezequías: estate tranquilo, yo estoy contigo. El mensaje es muy claro. Senaquerib no va a tocar Jerusalén. Senaquerib no os va a hacer daño. Yo soy vuestra salvación. Senaquerib puede representar en tu vida cualquier cosa, aquello a lo que temas, aquello que pienses que no puedes superar. Pero podemos reaccionar de dos maneras diferentes. Una es como había hecho Acaz en su momento, el padre de Ezequías, tratando de llevarse bien con todos, tratando de nadar no contra corriente, sino a favor de la corriente, o hacer como Ezequías y tener la convicción, la valentía, por la fe que Dios nos da, si se la pedimos, de vivir de acuerdo con su palabra, vivir de acuerdo con sus deseos, agradarle a Él en todo.
la buena noticia de la soberanía de Dios es que está decidido también a salvarnos. El Dios que está decidido a que en este mundo se implante la justicia y resplandezca la verdad, podría haber aniquilado a la humanidad y haber hecho otro intento, como muchos dicen, ¿no? Sin embargo, sus planes eran otros. Y si en esta mañana estás escuchando esta palabra, es porque sus planes son que la escuches. El que está aquí arriba es muy poco importante, el que está hablando. Pero el mensaje de quién viene y la realidad de por qué estás aquí esta mañana sí que es importante. Así que tenemos que saber, tenemos que confiar en que esta palabra de Dios en aquellos tiempos, en el año 700, 7 siglos antes de Cristo, es una palabra viva para nosotros hoy, porque se cumplió justamente en Cristo Jesús. Había varias revelaciones parciales, había varios momentos en los que Dios revela quién es Él. Y había varias ocasiones, hubo muchas ocasiones en las que Dios manifestó quién era a través de personas que le honraban, a través de personas que habían tomado decisiones a favor suyo. Pero ninguna como la que hubo en la cruz del Calvario, en la que aquel que estaba con todo en contra, en la que aquel que estaba con todo apuntando hacia un fracaso, justamente cedió la vida, descansó en el Señor y, como dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él, por algo que Él sabía que iba a ocurrir, aunque no había ocurrido todavía, murió por cada uno de nosotros. Y lo que para unos eran como para Senaquerib una especie de ya está, ¿no? Hemos terminado con él. Y tristemente todavía sigue siéndolo para muchos. Para otros ha sido vida plena, vida eterna, cuando el Señor lo levantó de los muertos. Todo aquello que ocurre, sea malo o sea bueno, está bajo el dominio, bajo la autoridad de Dios. Hay algunos que dicen, no, Dios también envía el mal como el bien. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios usa el mal para sus propósitos. Así que si hay algo que te está estropeando la vida, bienvenido al club, porque a todos hay cosas que nos estropean la vida. Puede ser la enfermedad, puede ser el trabajo, puede ser las relaciones familiares, pueden ser muchas cosas. Puede que ahora mismo con tu matrimonio no estés bien, con tu jefe sepas que estás pendiendo de un hilo. Si eres hijo, con tus padres pienses que no te conectas. Si eres padre, piensas que con tus hijos no te conectas. Todo eso mina nuestro ánimo. Todo eso son los ejércitos que batallan contra nosotros. Y todo eso forma parte del plan de Dios. Para que un día como hoy, o como otros de los que ya has estado por aquí, escuches la voz del Señor y escuches a Dios llamándote dulcemente en la persona de Cristo Jesús, que es la prueba de que la soberanía de Dios es lo que funciona, de que la soberanía de Dios es lo que nos da las fuerzas, es lo que nos da la vida. En Cristo Jesús se cumple el plan perfecto de Dios. Aquí, en el capítulo 37, hemos visto que Dios habla a Ezequías de que tenía planes y de que sus planes se están cumpliendo y de que es el momento de que se cumplan. Todo eso son revelaciones parciales de lo que el plan de salvación de Dios hizo cuando se cumplió en la cruz. Por eso el Señor Jesús, cuando entregó su vida, dijo, consumado es. Dijo, ya está. Ya está. El Dios soberano lo levantó de la tumba. Y hoy
Estamos todavía bajo el tiempo en el que el Dios soberano sigue llamando a personas, uno por uno, una por una, a que se rindan, a que rindan sus vidas a Él. Si te falta fe, pídesela a Él. Nos enseña la palabra que si a alguno le falta fe, pídela a Dios. Si tienes preguntas, ora al Señor, como Ezequías. Si tienes dudas, no busques grandes prodigios, grandes milagros. Aquí hay uno, la resurrección de Cristo, que es el definitivo. Si quieres hablar con alguno de nosotros, podemos orar juntos para que el Señor te dé esa fe que tenía Ezequías, esa fe que tenemos muchos de nosotros por la gracia de Dios. Y te invitamos, este tiempo de adoración, de proclamación del Dios al que adoramos, no es otra cosa que un tiempo de invitación a que abras tu vida a la posibilidad de tener un Señor, un Dios distinto de ti mismo. Y que Él nos dé justamente la gracia para poder vivir de acuerdo a ello. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por haberte revelado en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la manera en que has llegado hasta nosotros, manifestándonos tu amor, manifestándonos tu misericordia y también dándonos la posibilidad, Señor, de, por medio de tu Santo Espíritu, de reconocer nuestra pequeñez, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestro pecado, reconocer que no somos dignos de ti, Señor, pero al mismo tiempo darte las gracias porque tú nos has hecho dignos, darte las gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Señor, confiamos en tu provisión, confiamos en tu misericordia y en tu verdad, para que nuestras vidas puedan rendirse a ti y ser reflejo de esa soberanía, esa voluntad que se cumple, ese Dios que es amor, que es justicia, que es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.